sea un espacio para poder conversar, para poder dialogar sobre diferentes aspectos. Yo diría que incluso preocupaciones, ¿verdad? Que podríamos tener como estudiantes a la hora de ingresar al mercado, de visualizarnos más adelante como profesionales, de entender qué tengo que hacer para ir acercándome un poco a ese momento y demás. Y por eso yo quisiera arrancar el día de hoy con una pequeña solicitud, y es que acaba de poner en el chat una dirección que los va a llevar a la página de menti.com, donde aparecerá una pregunta que dice: ¿cuáles son los retos o el reto más importante que considera usted que existe hoy para ingresar al mercado laboral? Y yo quisiera, por favor, que arrancáramos como desde ahí, ¿verdad? Para poder hacer como una especie de contextualización de cuáles son las cosas que creemos que podrían tener mayor incidencia para ingresar al mercado. Entonces, voy a compartir la pantalla, voy a ir de una vez a la presentación del Menti y espero su respuesta. Muy bien. Ok, los estoy viendo. Las cuatro primeras palabras que aparecen ahí es experiencia. Ok, manejo de idiomas, trabajo en equipo. Creo que todo eso vamos a hablar el día de hoy. Ok. Muy bien. Comunicación, por ejemplo. Y hablemos un poco de las que están ahí. Aparecen unas 7, 8 palabras que yo creo que engloban de gran manera las preocupaciones que podrían tener los estudiantes el día de hoy frente a la posibilidad de ingresar al mercado, y también de repente los retos que se encuentran como muy de frente, ¿verdad? A la hora de decir, bueno, ¿cómo hago yo para irme incorporando al mercado? Vemos que hablan acerca del tiempo de adaptación, eso me parece un tema muy, muy valioso. La versatilidad, vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? Vamos a ver, la competencia, bueno, es un elemento que está de forma constante en este mercado laboral, en cualquier sector en el que nos incorporemos prácticamente, ¿verdad? Y perfecto, creo que estamos por ahí. Muy bien, adelante, continúen, no hay problema. Habilidades blandas. Lo cierto es que existen muchos elementos que como estudiante ustedes podrían tener como pendientes de atender, pendientes de hacer, ¿verdad? Para acercarse un poco más al perfil que entendemos que el mercado está requiriendo, ¿verdad? Esos elementos, pues, son muy diversos, ¿verdad? Y posiblemente pueden responder a diferentes aspectos que nos preocupen, ¿verdad? Pero principalmente tenemos que verlo a la luz también del mercado laboral que tenemos actualmente. Perfecto. Ahí veo también que siguen sobre la línea de la inteligencia emocional, por ejemplo. Me parece muy importante. Y ahora, pues, lo que tocará con esta pequeña contextualización es irlos incorporando dentro de lo que sucede actualmente en el mercado. ¿Verdad? Voy a dejar de compartir y les agradezco montones la participación. Veo que ingresó uno más, comunicación asertiva, por ejemplo. Y podríamos decir que los retos se encuadran en tres aspectos. Voy a dejar de compartir. Se encuadran en tres aspectos. El primero de ellos es el tema de la experiencia, ¿verdad? Entonces la pregunta o el reto sería: ¿cómo obtengo experiencia suficiente para poder entrar a competir en laborales donde ya otras personas ya llevan camino recorrido, ¿verdad? Y yo realmente llevo poco porque estoy estudiando, estoy preparándome actualmente. Es como la primera gran pregunta que nos hacemos. La segunda: ¿cuáles son las habilidades sociales, personales, blandas, ¿verdad? Que requiero para que una vez que esté en el mercado pueda generar cierto grado de diferenciación a la hora de competir por un puesto de trabajo o por X oportunidad, ¿verdad? Y tercero, que creo que se abordó tal vez más levemente, es el tema de la versatilidad. Bueno, ¿cómo debe ser mi, mi línea de formación, mi línea de preparación para ser lo suficientemente versátil para poder cuadrar en diferentes lugares del mercado? ¿Verdad? Entonces, creo que son como las tres preocupaciones más importantes que usualmente se repiten en la población estudiantil: experiencia, habilidades blandas y cómo me formo mejor, ¿verdad? Entonces, quisiera que habláramos acerca de esos tres aspectos a la luz de lo que requiere el mercado actual. Voy a presentarles un PowerPoint que tengo por acá, porque quiero compartirles algunos aspectos que actualmente el mercado tiene.
¿verdad? O algunas características que el mercado tiene y que podrían sernos de ayuda como para entender cuáles serían aquellas herramientas para insertarnos mejor. Vamos a ver. Ok. Inserción laboral efectiva. Hay ciertas particularidades. A la luz de esos retos que ya definimos, que son tres muy puntuales que usualmente reinciden mucho, ¿verdad? La población estudiantil, experiencia, habilidades blandas y versatilidad y formación, ¿verdad? Para poder entrar en diferentes mercados. El mercado laboral actual tiene diferentes particularidades. Una de ellas, que es muy evidente para todos, es que existe, vamos a ver, un alto grado de desempleo. En este momento se presenta un alto grado de desempleo principalmente como respuesta a todo lo que ha sucedido a través de la pandemia y demás. Sin embargo, también he de decir que previo a la pandemia rozaba el 12%, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que uno de cada 10 personas que estaban en edad de trabajar aún no encontraban empleo. Sin embargo, estos porcentajes, y aquí es donde quisiera tal vez ir incorporando un poco lo que conversamos, estos porcentajes responden a personas que pueden ser profesionales o no profesionales, por ejemplo, que estaban muy centrados en un área específica de especialización, que el mercado ya se vio sobre el cual el mercado ya se vio satisfecho. Es decir, ya no hay tanto espacio en el mercado para esas áreas particulares de trabajo, ¿verdad? Se ha hablado, por ejemplo, que las ciencias sociales es un gran sector que ya el mercado ha completado, digamos, ya no hay tanta necesidad al respecto. La parte ingenieril es un área que no va a verse reflejado en 18% de desempleo jamás porque todavía existen muchas necesidades en el mercado para suplir. Entonces, la primera particularidad que tendríamos que ver en el mercado laboral para entender esos retos que acabamos de mencionar es que las líneas sobre las cuales se completa el mercado laboral son distintas de acuerdo al sector. Entonces, un elemento muy importante para insertarse adecuadamente en el mercado es tener conocimiento del sector en el cual yo me voy a incorporar. Ya estamos hablando de estudiantes de agronegocios, estamos hablando del gran sector de agronegocios, ¿verdad? Y tal vez no quisiera como referirme a aspectos puntuales porque sé que es bastante amplio, pero bueno, sobre esos sectores tenemos que tener conocimiento cuáles son las áreas en las cuales existe mayor grado de saturación del mercado y menor grado de saturación. ¿Verdad? Eso es un trabajo muy importante que todo estudiante debería visualizar, porque eso perfectamente podría dirigir un trabajo final de graduación, podría dirigir de repente un área de especialización, podría dirigir de repente una eventual experiencia laboral previo a finalizar estudios. Entonces, cuando nos encontramos en ese mercado y nos damos cuenta que los diferentes sectores tienen diferentes niveles de ocupación, un elemento para insertarnos efectivamente es decir, voy a conocer el mercado, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que cada uno de ustedes, ya sea que esté en el primer año de estudio, como no sé, en el X, ¿verdad? O ya sea que está en el último semestre de la carrera, es muy importante que invierta tiempo en conocer el sector, en el sentido de ocupación, ¿ok? Porque al final un porcentaje de desempleo en realidad es muy relativo, ¿verdad? Es como la primera lección que quisiera como trasladarles el día de hoy. Como esto es relativo, ¿verdad? Tenemos que entender que eh, puede ser que en algunos espacios exista mayor nivel de ocupación que en otros, ¿verdad? Y esa premisa de conocer el sector es muy importante porque actualmente encontraremos que los sectores que están más ocupados son aquellos sectores que se centran todavía en la visión tradicional del perfil de profesional, ¿verdad? ¿Cuáles están más ocupados? Aquellos que tienen una visión de perfil de profesional que no maneja doble idioma, que tiene un grado académico de salida únicamente, ¿verdad? Que no tiene una expansión de las áreas de formación o de conocimiento, ¿verdad? Que no tiene esa amplitud o esa polifuncionalidad a través de su marco de estudio, ¿verdad? Y también que tal vez va a los sectores que han sido más conocidos tradicionalmente. ¿Qué es lo que quiero decirles aquí, chicos? Es principalmente que los mercados laborales normalmente encontrarán algún espacio por completar o tendrán alguna oportunidad de trabajo en aquellas áreas, por ejemplo, en donde hay niveles de especialización en áreas emergentes, por ejemplo, o donde hay intereses empresariales particulares, ¿verdad? Bajo la visión de incorporarse al mercado, bajo la contratación de una empresa y demás. ¿Ok? Entonces, yo creo que ahí sería muy importante
que igualmente el trabajo previo se realice para conocer el sector, para conocer, por ejemplo, qué representa toda esta discusión a nivel político relacionada con el cannabis medicinal, desde un punto de vista medicinal. ¿Qué representa eso para nuestro sector? ¿O qué representa, por ejemplo, las variaciones en las exportaciones de diferentes productos costarricenses? ¿Qué representa eso para el sector? Bueno, representa que poco a poco se van a ocupar más personas para tales tipos de empresa, o para tales tipos de emprendimiento, o para tales tipos de puestos, ¿verdad? Y de repente aquellos aspectos que usualmente hemos conocido y que posiblemente, probablemente, ¿verdad? Hayamos escuchado vastamente en el transcurrir de la carrera, de repente podemos decir, no, mire, estas áreas parece que ya se están saturando. Voy a enfilar los esfuerzos por este lado. Y como ustedes lo pueden estar observando, el primer elemento que tenemos que tener claro es tener conocimiento de hacia dónde nos dirigimos, del sector, de cuáles son las áreas emergentes en las cuales se podría hacer alguna intervención desde nuestra profesión, cuál es el interés empresarial actual, ¿verdad? Y esos elementos usualmente los vamos a encontrar a través de la recuperación de noticias, de información, de buscar, por ejemplo, las tendencias mundiales en referencia a diferentes aspectos. Todo eso nos va a ayudar. Eso va a ser como un primer piso sobre el cual vamos a decir, ok, por ejemplo, mire, tal producto en realidad ya se encuentra muy saturado, existe una gran cantidad de competencia en el mercado, como hay competencia en el mercado, los precios disminuyen, entonces el nivel de rentabilidad es menor, ¿verdad? Entonces, de repente habría que analizar, aun cuando me guste mucho trabajar en X sector, si ese sector podría ser una eventual salida real como profesional. ¿Okay? Y esto es muy importante entenderlo porque al final nos vamos a topar tarde o temprano con esa realidad. Entonces, entre más rápido nosotros digamos, ok, vemos que la línea de trabajo va hacia esta dirección, asesorándonos incluso con los profesores que tenemos en la carrera. Vea, parece que las líneas de trabajo van en esta dirección, parece que hay oportunidades de negocio en estas áreas. Bueno, perfectamente usted está en el momento ideal para decir, ok, voy a empezar a prepararme para que cuando salga al mercado yo tenga alguna ventaja comparativa con respecto a las otras personas que no hicieron la tarea que yo hice. ¿Ok? Eso va por ahí. Otro aspecto importante que yo quisiera mencionarles con respecto al mercado laboral es que existe una tendencia, yo diría que mundial, a la formalización laboral independiente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que de forma paulatina pero constante, la visión de trabajar en una empresa consolidada, grande, en el cual yo participo en un horario específico de 8 a 4 y demás, cada vez va disminuyendo esa idea, ¿verdad? ¿Por qué? Va disminuyendo por diferentes razones. Número uno, porque en ese marco existe un nivel de competencia mucho mayor, ¿verdad? Que hace que ciertos sectores estén controlados por pocas empresas, ¿verdad? Dos, porque hay ciertas oportunidades de negocio que no trascienden a este tipo de empresas, sino que pueden trascender de manera más sencilla, más fluida hacia pequeñas empresas y medianas. Y también porque el mercado laboral está constituido por diferentes esferas. Una esfera de grandes empresas, una esfera de empresas medianas y otra esfera de empresas pequeñas y microempresas y empresas familiares. En el sector de los negocios nos encontraremos con alguna frecuencia mayor, incluso la participación de empresas pequeñas, de empresas familiares, ¿verdad? En virtud de repente de oportunidades de negocio específicas, ¿verdad? Por ejemplo, algún producto en particular que ha trabajado y se ha encontrado un nicho en el mercado para poder dinamizarlo, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Que cada vez es más común que nos encontremos bajo la idea de decir, ok, estoy preparándome para que una empresa me contrate, que es una opción válida, totalmente válida y que también podría ser muy efectiva a futuro, o bien me estoy preparando para poder consolidar oportunidades de negocio por mi cuenta o por cuenta de un grupo de trabajo, ¿verdad? A través de emprendimientos, ¿verdad? A través de servicios profesionales liberales o incluso bajo el concepto de outsourcing, ¿verdad? Entonces, de repente es muy importante entender que existe una tendencia a diversificar más todo el umbral de oportunidades que tienen las personas que ingresan al mercado, ¿verdad? Esto es bueno, buenísimo, ¿verdad? Porque antes, de repente, las oportunidades que pueden ofrecer las grandes empresas son limitadas
Entonces, si solo existe esa esfera de oportunidad, de repente nos vamos a encontrar con que la puerta esté cerrada cuando salgamos al mercado, ¿verdad? Y de repente ahora podemos decir, no, mire, hay otras oportunidades. Claro, el país tiene que avanzar en legislación al respecto y demás, pero lo cierto es que hay cada vez más oportunidades en esa línea. Entonces, otro aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de insertarnos adecuadamente al mercado laboral es mediante qué vehículo lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer mediante la idea de una contratación tradicional, o normal, o regular, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? O lo vamos a hacer mediante la proposición de oportunidades de negocio específicas. Voy a aprovechar que existe un gran auge en tal producto o tengo un conocimiento particular en tal producto para presentarlo al mercado de una manera distinta. O de repente yo ya pertenezco a una empresa familiar, a una microempresa. Mi familia ha hecho esto durante años y yo lo que quiero es entrar en esa línea y abrir espacios, ya sea por medio de esta empresa o abrir espacios en empresas similares, de cortes similares. ¿Ok? Entonces, son como grandes preguntas que tenemos que responder. Entonces, la primera gran pregunta es, yo conozco el sector, o sea, del sector me refiero a la industria de agronegocios actualmente, cómo se mueve, dónde hay más trabajo, dónde hay menos, ¿verdad? De repente eso es una tarea muy importante por realizar. Y ahora también caer en la línea de decir, ok, yo me visualizo como profesional trabajando para una empresa, me gustaría trabajar en qué tipo de empresa, ¿verdad? O mis habilidades, ¿cuáles son? Digamos, tengo habilidades para trabajar formalmente en una empresa ya consolidada o creo que tengo habilidades para otro tipo de vehículo, etcétera. Y finalmente, hay que decir que nos vamos a encontrar con un mercado laboral altamente dependiente de la tecnología. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, posiblemente se dieron cuenta, ¿verdad? Estoy casi seguro que se dieron cuenta. Lo que pasó con WhatsApp, con Facebook y con Instagram hace, ¿qué? 2 días, tal vez, un día, 2 días, ¿verdad? Bueno, parece mentira cómo se detuvieron en ese momento con el fallo de esas plataformas, cómo se detuvieron muchos negocios, ¿verdad? ¿Cuántos negocios pueden tener su línea de salida mediante las redes sociales? Bueno, muchos negocios vieron obstaculizados para poder ofrecer servicios, ofrecer productos, etcétera, ¿verdad? Por una situación como esta. ¿Por qué? Porque la sociedad en la cual vivimos actualmente está es fuertemente dependiente de la tecnología, ¿verdad? Y eso es bueno, claro, es muy bueno. De repente habrá que trabajar mucho en que tengamos plan A, plan B, plan C ante cualquier eventualidad, pero nos vamos a encontrar que actualmente el manejo de redes sociales, el concepto de marketing, el concepto de dinamismo de las redes sociales tiene que ser muy conocido para nosotros. Y eso por ahí. También tenemos que tener conocimiento tecnológico en otras áreas, ¿verdad? En sistemas especializados relacionados con lo que nos interesa, de repente en sistemas ofimáticos básicos, pero que ya no cabe la posibilidad que nosotros no manejemos. Por ejemplo, no es posible que no manejáramos un Word, un Excel, un PowerPoint con un nivel moderado al menos, porque de repente eso va a ser en elementos que ya en el mercado se dan por sentados. ¿Verdad? Ya se dice, no, mire, la persona ya viene con cierta línea de conocimientos básicos y eso ni siquiera se pregunta, ¿verdad? Entonces, bajo esta esfera de mercado laboral es que tenemos que preguntarnos, ok, ¿cómo me inserto adecuadamente? ¿Cómo me inserto adecuadamente en una industria o en un sector o en un mercado en donde existen puntos fuertes en términos de saturación y puntos débiles en términos de saturación también? Existen oportunidades diversas en donde de repente existe la necesidad de no solo salir con un diploma, ¿verdad? Porque el diploma en sí mismo no va a ser un elemento diferenciador, ¿verdad? Va a ser un elemento, un requisito inicial sobre el cual se plantearán las otras oportunidades, ¿verdad? Donde tendré que trabajar de repente en otras habilidades adicionales relacionadas con la tecnología, relacionadas, por ejemplo, con lo que decíamos, con ciertas habilidades de orden social que me permitan tener más de un vehículo para entrar al mercado, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que estamos en el mejor momento, ¿verdad? Y yo quisiera darles este mensaje porque yo sé que muchas veces cuando se está estudiando existe cierto temor, tal vez por experiencias de nuestros compañeros que han ido más adelante en la carrera o de repente porque uno escucha noticias y escucha el porcentaje de desempleo y dice, pucha, ¿y después qué pasa? Si yo salgo de acá y no consigo trabajo, ¿cómo hago, verdad? Después del esfuerzo de tantos años. Bueno, lo cierto es que usted en este momento se encuentra en el lugar idóneo, en el lugar ideal, porque en este momento usted está en proceso de formación.
¿verdad? Entonces está en el momento para poder tener insumos de afuera, ¿verdad? Porque esto hay que tomarlo con mucha seriedad. Usted estudiante de tercer, cuarto año, usted debe ya conocer el mercado, decir, ok, miren, sí, por ejemplo, el tema del cannabis está ahí, el tema de X está ahí, el tema de Y está ahí, el tema de Z, ¿verdad? Hay oportunidades en estas áreas, ¿verdad? A partir de ahí, empezar a prepararse, ¿verdad? Empezar a prepararse para que la brecha para cuando usted ingrese al mercado sea lo menor posible, ¿verdad? Esa brecha, ¿qué la define? Bueno, la define en varios aspectos, vamos a verlos a continuación, ¿verdad? Pero lo que quisiera como enfatizar es que el hecho de que usted esté en un proceso de formación es una buena noticia, ¿verdad? El hecho que usted se encuentre en un momento en donde todavía hay espacio, sí, espacio para moverse de repente, decir, mire, hay una oportunidad, a futuro va a haber una oportunidad muy fuerte en esta área, ¿verdad? Bueno, entonces voy a empezar a prepararme ahí, voy a empezar a leer, a revisar, a hacer proyectos de cursos, a visualizar un proyecto final de graduación en esa línea, etcétera, 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 etcétera. Con el fin de que la brecha de la experiencia, por ejemplo, que es uno de los más importantes, se vaya cerrando poco a poco. Entonces, sí, nos encontramos con que tenemos que autoconceptualizarnos diferente. Usted no solo es un estudiante, no solo va a ser un profesional, usted es un proyecto, ¿verdad? Entonces, nosotros como proyecto, y se lo digo nosotros porque yo que tengo tal vez ya más camino dado, ¿verdad? Yo igual hoy me tengo que conceptualizar como proyecto porque si no, me convierto en un fósil, ¿verdad? Y ahora incluso en el mercado, imagínense, a edades un poco más adultas, es más difícil incorporarse al mercado por elementos también incluso de cultura, ¿verdad? Entonces, tanto ustedes como yo tenemos que conceptualizarnos como proyectos, somos proyectos. Y como proyecto contamos con una serie de fases, con una serie de etapas. Y por ende tenemos que ir consiguiendo cierto tipo de objetivos, ¿verdad? Y esos objetivos son los que van a determinar que el proyecto va por buena vía o por una vía que debe cambiar. Pero lo más importante, usted es un proyecto que está en el momento ideal porque usted puede consolidarlo desde donde está. Usted tiene, digámoslo así, tiene oxígeno todavía en tiempo para decir, ok, voy a trabajar en estas áreas, voy a trabajar en estas otras, voy a estudiar, voy a prepararme, por ejemplo, un tema que hablamos ahí, de versatilidad. Ok, voy a prepararme en otras áreas que no son de agronegocios, pero que de repente pueden resultar muy útiles para el mercado o para el nicho del mercado donde yo me quiero enfocar. De repente puede ser carreras universitarias paralelas, podría ser, ¿verdad? Tal vez eso es como algo grande, pero de repente puede haber especializaciones o técnicos, o de repente puede haber líneas de formación, aunque las líneas de formación habría que verlas con pinzas porque no todas de repente van a dar el beneficio que requiere, pero por lo menos sí, tener una línea muy clara y decir, ok, yo ocupo aprender de esto, ¿verdad? Por ejemplo, si usted visualiza consolidar su empresa, ¿verdad? Hacer un emprendimiento, usted tiene que estar hablando acerca de ventas, digamos, pronto tiene que trabajar ese tema de ventas, trabajar el tema de marketing, trabajar el tema de cómo llegar al cliente, ¿verdad? Tal vez trabajar el tema de cómo atender mejor los procesos de producción. Digamos, temas que de repente se ven directamente o indirectamente en la carrera, pero que deberían tener algún grado mayor de dominio. ¿Okay? Y aquí tenemos una gran decisión. Es una gran decisión que, sí, que va en dos líneas, ¿verdad? O nos mantenemos bajo, vamos a ver, bajo la esfera de que todo va a ser como siempre ha sucedido, que sería un poco engañoso, ¿verdad? O nos vamos hacia la línea de decir, ok, yo voy a empezar a construir un proyecto que me permita ingresar al mercado de forma tal vez un poco más efectiva. Vamos a subir la probabilidad de que me incorpore en la forma en que yo lo deseo. Y como les digo, puede ser que estemos hablando de ser una contratación formal en una empresa en particular, o que usted visualice un emprendimiento, o que usted quiera alimentar una empresa que ya existe, familiar, o de repente usted tiene una línea de emprendimiento ya en acción y quiere darle más fuerza. Bueno, perfecto, ¿verdad? Y ahora sí, ¿qué tipo de profesional se requiere? Yo voy a plantearle cuatro aspectos y después voy a dejar de presentar porque me gustaría escucharlos, ¿verdad? Me gustaría escucharlos y también conocer un poco sus dudas. ¿Qué tipo de profesional se requiere? El primer elemento tiene que tener un alto grado de cuestionamiento y visión innovadora.
¿verdad? Hay que redefinir de repente la concepción de que se tiene como profesional. Nos vamos a encontrar con un mercado laboral cada vez menos especializado. Después de la pandemia nos vamos a dar cuenta de repente que va a haber una mayor propagación de vías remotas de trabajo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, así en la práctica, de que las empresas que hoy hacen teletrabajo por necesidad empezarán a hacer teletrabajo por oportunidad más adelante. Entonces, de repente ya la línea de que yo voy a ir a trabajar a la empresa se va a ir perdiendo. Yo tengo conocidos y también conozco de sectores en donde simplemente ya se tomó la decisión de que ya no hay vuelta atrás con respecto al teletrabajo. Ya la persona que está en la casa y que está teniendo las cosas desde la casa seguirá ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener un alto grado de cuestionamiento de lo que sucede hoy, como si fuera algo permanente. Lo que está sucediendo hoy no va a ser permanente durante muchos años, va a empezar a cambiar. Elementos como el tema de trabajo remoto, el tema, por ejemplo, la conceptualización de las labores que yo realizo, cada vez nos vamos a encontrar con que nuestro conocimiento académico va a servirnos para entrar en puestos muy polifuncionales, ¿verdad? Cada vez menos especializados. Las empresas se han dado cuenta de que resulta mucho menos rentable contratar a una persona que diga, por ejemplo, yo soy psicólogo, voy a contratar a Harold Blanco para que sea psicólogo. Eso es mucho menos rentable que contratar a Harold Blanco para que me ayude con algunas tareas en psicología, con otras tareas en administración, con otras tareas en marketing, con otras tareas en, no sé, en planeamiento estratégico, etcétera. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Lo que quiero decir es que las empresas van a aprovechar al máximo el conocimiento que usted tiene. Y por eso me encanta una carrera como negocios, en donde usted va recuperando conocimientos muy diversos, ¿verdad? Muy diversos porque al final engloban todo lo que es el concepto de agronegocios. Entonces, nos encontraremos de repente con empresas en las cuales hay cursos que usted utilizará, o conocimientos adquiridos en cursos que usted utilizará de forma recurrente cada día, todos los días, ¿verdad? Se hará especialista en eso. Y hay otros cursos de repente que eh, los verá por el retrovisor y de repente no los utilizará tanto, ¿verdad? Eso dependerá en las oportunidades de mercado que aparezcan, ¿verdad? Pero sí es importante que nosotros tengamos esa convicción, ¿verdad? No debería, no deberíamos temer de entrar en puestos o en dinámicas laborales que no sean especializadas, aun cuando obviamente o sea, la expectativa que tenemos es de enfocarnos específicamente en algo que hemos estudiado. Pero sí, lo cierto es que el mercado cada vez es más diverso, más polifuncional, que nos encontraremos diferentes oportunidades que atienden directa o indirectamente el área en cuestión, ¿verdad? Y por eso de repente será usted la persona escogida y no otra persona, ¿verdad? Porque el tema de los negocios es importante. Ahora, puede ser que sea de manera directa o puede ser de manera indirecta, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es un alto grado de cuestionamiento de lo que sucede hoy como si fuera algo permanente, como si fuera algo que no va a cambiar, ¿verdad? El mercado va a cambiar, ¿verdad? El mercado va a cambiar, la sociedad va a cambiar, ya está cambiando, ¿verdad? Por ejemplo, hay un elemento que me parece muy interesante, que creo que hay una oportunidad a nivel de los negocios, y es cómo las personas, y de hecho me pareció escuchar noticias al respecto, cómo las personas están dejando de visitar los supermercados por las oportunidades que existen de entrega en casa, entrega en residencia de sus alimentos, ¿verdad? Y entonces esto lleva consigo, bueno, aquí hay una oportunidad en términos de preparación de alimentos, ¿verdad? Que podría ser una oportunidad de negocio bien interesante y que seguramente mucha gente está aprovechando, ¿verdad? No, no estoy inventando el agua tibia. Pero lo cierto es que la sociedad cambia, el mercado cambia, entonces las oportunidades de negocio cambian, ¿verdad? De repente antes la idea de preparar un producto en particular era como el objetivo. Hoy tal vez el producto pasa a un segundo plano y lo más importante es cómo se lo hago llegar a la persona, ¿verdad? Y tal vez mañana, cómo se lo hago llegar en una condición más ventajosa a la persona, ¿verdad? De repente, eh, y si existe es porque hay mercado, ¿verdad? Vemos emprendimientos relacionados a prácticamente atender las labores que antes entendíamos que se hacían en casa, por ejemplo, el consumo de la comida, ¿verdad? Mire, no, ahora yo le preparo toda la comida, usted simplemente se sienta con una cuchara a la par y listo, ya está resuelto el tema del almuerzo, ¿verdad? Antes eso no sucedía, eso es una oportunidad de negocio que nació hace poco porque antes no se presentaba con tanta incidencia, pero ahora es algo muy natural, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que hay franquicias, por ejemplo, una franquicia que resuelve el tema del lavado de la ropa, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que ver con el negocio de repente, pero resuelve el tema del lavado de la ropa. Antes, cuando, hace 15 años, cuando se hablaba de que yo podía poner un negocio para lavarle la ropa a la gente, iba a ser una franquicia, ¿verdad? Había lavanderías, una por allá y otra por acá, pero eso es
eso es ejemplo de cómo la sociedad va evolucionando. Entonces, eso es lo que yo quisiera como que fuera el primer elemento que tuviéramos claro. Un segundo punto es adquirir habilidades técnicas que sean diferenciadoras. ¿Cómo cuáles? El bilingüismo es un elemento de inicio, ¿verdad? Ya la oportunidad de que el inglés te llevara en una posición de ventaja ya cada vez está disminuyendo, ¿verdad? Porque ahora se parte de la necesidad de que usted maneje diferentes idiomas. Entonces hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, en esa línea. De repente es una buena oportunidad, cuando hablamos de versatilidad, es una buena oportunidad si lo que se visualiza es entrar a empresas ya consolidadas, por ejemplo, donde este es un elemento que tomarán en cuenta. O, por ejemplo, si yo quiero un emprendimiento, pero lo visualizo que sea Estados Unidos de repente u otro mercado con un idioma distinto, el que lo reciba, bueno, tendré que trabajar en esa línea, ¿verdad? Se imagina que usted como dueño de un emprendimiento no puede establecer una línea de comunicación clara con su cliente que habita en otro país con un idioma distinto. No sería lo mejor, ¿verdad? Igualmente manejo tecnológico. El manejo tecnológico es muy importante, desde lo ofimática, que es de inicio, ofimática, digas Excel, Word, Excel, PowerPoint, desde, hasta sistemas especializados en la materia, hasta manejo de elementos de vínculo con los clientes, ¿verdad? Que ahora cada vez está de forma más arraigada al aspecto tecnológico, ¿verdad? Eso es un elemento fundamental. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Establezca un proyecto. Establezca un proyecto de trabajo en esas líneas. ¿Dónde estoy débil? ¿Dónde soy un poquito más flaco que los demás? ¿En qué áreas estoy un poco quedado? Bueno, de repente, ¿cómo me cuesta el inglés? O cualquier otro idioma que usted vea como una oportunidad. Bueno, me cuesta esto. Entonces, no, lo que voy a hacer es empezar a trabajar en esa línea. Estás en el momento ideal. Ese es el momento perfecto para formalizar, por ejemplo, un proceso real de conocimiento en un segundo idioma o en manejo tecnológico particular, etcétera, etcétera, etcétera. Un tercer aspecto es la experiencia laboral relacionada al área de conocimiento. Y esta es una preocupación muy recurrente. Mi consejo, mi recomendación, yo les voy a decir esto. Número uno, que todas las actividades académicas en las cuales ustedes puedan participar que representen algún grado de roce con el mercado sean aprovechadas al máximo. Por ejemplo, desde el trabajo, para empezar, el trabajo final de graduación, que sea una herramienta que me permita a mí decir, mire, yo ya pasé por ahí, estuve ahí 1 o 2 semestres y ya tengo este conocimiento particular en la práctica, ¿verdad? Igualmente, otros proyectos a nivel de cursos o de repente oportunidades a nivel de carrera, ¿verdad? Aprovecharlas al máximo para adquirir experiencia, contar con una carta que diga, mire, sí, Carlos Blanco estuvo trabajando aquí, o estuvo realizando este proyecto, o estuvo con, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, que resulta de repente un poco impopular, porque obviamente hay que hacer una distribución adecuada de los tiempos cuando se es estudiante universitario, eh, pero yo quisiera recomendar esto. En la medida de lo posible, incorporarse al mercado de forma pronta, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, de repente no es que vamos a ingresar como ingenieros o como encargados de área, digamos, como profesionales, no va a suceder eso, pero de repente atender labores asistenciales en estas áreas, al final va a representar que usted cuente con una experiencia en el área, ¿verdad? O tener labores auxiliares o técnicas específicas, particulares, en diferentes áreas relacionadas con, le va a representar que mañana tenga una carta de experiencia que diga, sí, Harold Blanco tiene 1 año de experiencia en tal empresa, o tiene 1 año de experiencia en tal área, o trabajó durante tantos meses en tal sector, ¿verdad? Y esto es algo que no debería eh, incomodarnos, porque más bien lo que estamos haciendo es acelerando el proceso de incorporación al mercado, ¿verdad? El principal reto que tienen los estudiantes cuando salen al mercado es que encontrarán que el mercado pide, sí, deme el grado académico, perfecto, deme la experiencia y no tenemos que presentar. Bueno, ahí es donde hay que hacer un trabajo muy importante. Y mi recomendación es esta, aprovechar todas las oportunidades académicas que existen para ir consolidando experiencia y también visualizar la oportunidad que pueda presentarse o no, ¿verdad? Para adquirir experiencia de forma pronta, ¿verdad? Ya sea a nivel asistencial, auxiliar, tal vez no es tan importante eh, de repente la labor que yo realice, sino que esté vinculada con el sector donde yo mañana voy a tocar la puerta.
Y de repente, ¿por qué no? De repente puede abrirse oportunidades que sean bien aprovechadas. Junto con esto, hay que decir que ocupamos un alto componente de habilidad social. ¿Qué es un alto componente de habilidad social? Bueno, tenemos que invertir tiempo en nosotros. ¿Verdad? De aquí yo quisiera detenerme un segundo para decir tres cosas. Número uno, tenemos que tener un alto conocimiento de nosotros mismos como personas. Ok, yo soy la persona que todavía le resulta difícil levantarse en la mañana, le resulta difícil asumir los retos académicos, soy el que todavía busco hacer la forma del trabajo del curso lo más fácil posible, sin dedicarme demasiado a la excelencia. Soy de repente la persona que uso estrategias extrañas para atender los proyectos académicos. Bueno, si eso sucede, es un primer elemento, ¿verdad? Que hay que revisar. ¿Por qué? Porque de repente mañana en el mercado laboral ya no va a haber espacio, ya no va a haber ese oxígeno que tenemos hoy como para poder alinear esas habilidades. Hoy mismo deberíamos empezar a mostrar el grado de compromiso, el grado de excelencia, el grado de búsqueda que esperaríamos que alguien vea en nosotros cuando estemos en el mercado, ¿verdad? Entonces esa es mi primera recomendación. Tenemos que conocernos muy bien, ¿verdad? Yo siempre he dicho, el proyecto de ser profesional inicia desde el momento en que usted paga o firma o mete el papel de la matrícula en el primer curso de su carrera. ¿Verdad? Todo lo demás es un acto preparatorio para finalizar como profesional. Pero su proyecto de profesional inicia desde la clase número uno, desde la introducción a agronegocios, no sé. ¿Ok? Es el primer elemento. Un segundo punto es poder encontrar áreas de mejora. ¿Qué es lo que me cuesta y cómo puedo resolverlo? Me cuesta un poco el manejo de las relaciones eh, con las personas, o me cuesta un poco el tema de organizarme, me cuesta un poco el tema de establecer prioridades. Bueno, son cosas que hay que tener. Y finalmente, como bien lo mencionaban al inicio, ¿verdad? Mis relaciones con los demás. ¿Cómo establezco mis relaciones con los demás? ¿Verdad? ¿Soy una persona que puede trabajar en grupo o no? ¿Por qué se me dificulta trabajar en equipo? ¿Verdad? Bueno, de repente nos encontraremos mañana en una entrevista de trabajo en donde el elemento diferenciador no va a ser ni el grado académico ni la cantidad de experiencia que tenga, sino la capacidad para hacer un proyecto en grupo y que se le vea a usted que es colaborador o colaboradora, que se le vea a usted que es proactivo o proactiva, que se le vea a usted que puede escuchar ideas, que puede atender las críticas de forma constructiva, y eso es finalmente lo que va a diferenciarlo. ¿Verdad? Entonces, yo sí quisiera como trasladarles esto. Esto es cada vez más importante. Cada vez es menos importante la educación formal porque se puede adquirir, ¿verdad? La experiencia porque se puede adquirir, pero las condiciones sociales son cada vez más determinantes porque difícilmente se puede cambiar, ¿verdad? Es mucho más fácil decirle, Harold Blanco, lo contrato hoy y mañana me va para una capacitación en un área X, ¿verdad? Más fácil decirme eso que decirme, bueno, lo contrato hoy, Harold Blanco, pero mañana ocupo que empiece a trabajar su manejo de las críticas, ¿verdad? O la forma en que se comunica con los demás. Es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que esos aspectos estén ahí. Un profesional de mañana debería estar muy claro en que hay que hacer un esfuerzo adicional para lograr las cosas, un alto grado, un sentido, las empresas le llaman sentido de urgencia, ¿verdad? En el caso de que es una persona que no se queda ahí como, voy, ahí voy, ¿verdad? No, sino que hay que hacer esto, bueno, vamos a hacerlo, hacerlo y hacerlo bien. Digamos, ese sentido de proactividad es un elemento fundamental, trabajo en equipo es un elemento fundamental y establecer líneas de comunicación efectivas, ¿verdad? Esas son tres habilidades que hoy por hoy son fundamentales, son pero fundamentales, ¿verdad? Fuera de eso, digamos, si faltaron esas tres, posiblemente uno se pueda quedar en el camino en el proceso de selección, ¿verdad? Si se identifican, ¿verdad? ¿Qué hacen las empresas actualmente? Actualmente lo que hacen es entrevistas de trabajo en donde se ponen en práctica ciertos hábitos o ciertas formas de comportarse y ahí se dan cuenta, por ejemplo, si a mí me cuesta recibir críticas o no. O si, por ejemplo, me cuesta trabajar en equipo porque yo soy echado, ¿verdad? O porque soy demasiado mandón, ¿verdad? Ahí se dan cuenta. Entonces, para insertarse adecuadamente en el mercado, tenemos que tomar en cuenta esos aspectos. Y finalmente, vendrán otros aspectos que son más generales. Por ejemplo, el currículum vitae actualmente se requiere que sea un currículum breve, muy específico, en el sentido de cuál es el sector al cual se pretende presentar,
¿verdad? De repente que tengo, por ejemplo, Harold Blanco puede tener experiencia de 20 años en 5 empresas distintas. De repente no hace falta poner las 5 empresas en mi currículum, sino aquellas 3 que van directamente relacionadas para donde yo quiero presentar ese currículum. El currículum es más dinámico, pero ya no es cronológico, sino que ahora es cada vez más centrado en el logro. Entonces, no, yo es que trabajé en estas empresas o hice estos proyectos o he invertido mi trabajo de graduación en este aspecto, ¿verdad? Y mis logros han sido estos y estos y estos. El currículum vitae tiene que ser breve, tiene que estar alineado a lo que se espera, digamos, a la empresa a la cual se dirige, y también tiene que estar enfocado mucho en logros. A las empresas les interesa más que, por ejemplo, más que decir, trabajé 2 años en tal empresa, decir, bueno, ¿qué hiciste durante esos 2 años? ¿Qué pasó? ¿La empresa se vio beneficiada que estuvieras ahí o fueron horas silla, digamos? Eso es algo que la empresa muchas veces puede ser muy, muy retador, ¿verdad? La presentación personal es un elemento también que está ahí, ¿verdad? Tenemos que entender que nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinarnos, de ser, de actuar, de alguna forma expresa lo que somos, ¿verdad? Entonces, la idea es que sea coherente una cosa con la otra. ¿Qué quieres expresar? Bueno, yo quiero expresar, no sé, profesionalismo, bueno, o formalidad, bueno, o creatividad, iniciativa, bueno, todo es válido. Al final, yo puedo llegar a una entrevista con una corbata amarilla y un saco rojo, no importa, puedo llegar, ¿verdad? Pero debo entender que eso de alguna manera expresa algo de mí, ¿verdad? Entonces, la presentación es muy importante, ¿verdad? Tener una disposición adecuada en las entrevistas es muy importante, ¿verdad? Que tal vez es un muy extenso tema, pero lo más importante es, o tal vez lo que podemos recabar aquí, es que las entrevistas serán espacios en donde se evidencien o se muestren quién es usted. Entonces, tiene que estar preparado a poder mostrar la mejor cara que usted tiene, ¿verdad? Y a poder mostrar las razones, a presentar las razones sobre las cuales la empresa debería contratarlo a usted y no al que sigue, ¿verdad? O al que sigue. ¿De acuerdo? Yo creo que de repente estos podrían ser los aspectos más importantes que tendría para presentarles el día de hoy. Yo quisiera abrir un espacio más bien para poder escucharlos, para poder atender sus consultas y también para saber qué opinan de esto que les presenté. De repente ustedes pueden tener alguna consideración particular y me encantaría poder compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna observación. Laura, adelante. Hola. Hola, hola Harold, muy buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Creo que presenta un panorama muy interesante para los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, yo creo que para todos, ¿verdad? Recordando que estamos en contacto con demás personas en nuestro ejercicio profesional y demás, y todas estas son consideraciones, por supuesto, para tener no solo al inicio, sino que yo creo en cualquier momento de nuestra vida laboral, ¿verdad? Y aprovechando esto, yo quisiera permitirme solicitar, Harold, que pudiera usted ahondarnos un poquito más también en el tema, ¿verdad? De comunicación, de estilo de comunicación en el trabajo. Esto lo menciono porque a veces creo que podemos confundir un poco ese ambiente de confianza, ojalá, y de empatía que perfectamente puede existir y ojalá que exista, más bien usted es el experto y nos lo dice, ¿verdad? Que ojalá pueda existir en el ámbito laboral, em, pero sí también guardando como estos líneas de respeto y demás ¿verdad? De quién es mi jefatura, de incluso aspectos culturales, ¿verdad? A veces nos topamos con personas de edades diferentes donde puede chocar un poco como ese exceso de confianza y demás a la hora de referirnos a ellos. Entonces, creo que podría ser interesante tal vez dar una pincelada sobre eso, porque claro, esa podría ser como toda una exposición, ¿verdad? Pero sí como tal vez contarnos un poco al respecto, creo que podría ser una adición todavía más a todo lo que en este rato nos ha estado comentando. Gracias. Claro, con gusto, Laura. Y efectivamente, veamos, todas las empresas tienen una cultura. Una cultura que responde a los objetivos que se pretenden alcanzar, a la forma de alcanzar esos objetivos y a la forma de convivir. Entonces hay un gran tema que se llama convivencia laboral. Aquí entran temas de respeto, entran temas de manejo de los conflictos
entran temas de manejo de las críticas, ¿verdad? Y dentro de esos componentes se encuentra la comunicación. Entonces, la comunicación es un elemento fundamental en el marco de la convivencia que debe existir en una empresa, que forma parte incluso de sus esfuerzos para lograr los objetivos. Por eso no es, no es algo banal, digamos, no es algo que pudieron decir nada más como una buena práctica, sino que efectivamente incide de repente en la forma en que los equipos trabajan y incide en la forma en que se consiguen los productos o los objetivos y finalmente si se alcanzan o no las grandes metas. Bueno, el tema de la comunicación es un tema particularmente importante, principalmente cuando la ejecutan personas jóvenes, ¿verdad? Y voy a ser muy claro en este aspecto. De repente, cuando vemos a una persona mayor, con algún grado de jovialidad o informalidad a la hora de comunicarse, lo encontramos simpático, ¿verdad? Es algo como que encontramos normalmente como, mira, rompe un poco el esquema, ¿verdad? No es el señor serio o la señora seria, ¿verdad? Pero cuando lo trasladamos a personas jóvenes, ¿verdad? De repente podríamos estar estigmatizando a la persona en función de un grado de informalidad que ya mucha gente puede creer que viene por razón de su edad o por razón de su preparación o falta de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que para una persona joven es mucho más importante poder representar una posición formal en la forma en que convive laboralmente, ¿verdad? Esto a la luz de lo que establezca la cultura de la empresa, ¿verdad? Lo cierto es que es muy importante mostrarnos tal como nosotros esperamos que las personas puedan entendernos, ¿verdad? Puedan vernos, ¿verdad? Y el tema de la formalidad es un aspecto fundamental. Y como les digo, de repente una persona mayor podría darse ciertas libertades sin mayor riesgo, pero una persona joven, principalmente si está ingresando inicialmente al mercado, si tiene poco tiempo en el mercado, es muy importante que más bien presente una posición más cercana a la formalidad, ¿verdad? Para darse a entender como un profesional en el área, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, aspectos muy puntuales como la forma de saludar, la forma de llamar a la otra persona, por ejemplo, don o doña o señorita, digamos, son aspectos que no están de más, ¿verdad? Aun cuando en la empresa haya cierta libertad, hay empresas muy formales, ¿verdad? Siempre se me viene a la mente el tema de los bancos y demás, que uno ve un grado de formalidad muy alto, pero hay empresas un poco más informales y está bien, ¿verdad? Al final uno tiene que ir cuadrando en la línea cultural, ¿verdad? Pero lo cierto es que al inicio uno tiene que ser muy precavido, ¿verdad? Al inicio uno tiene que establecer líneas de respeto, ¿verdad? Líneas formales, ¿verdad? Y de repente incluso líneas profesionales muy claras, ¿verdad? Para darse ese espacio para poder mostrar el rol de profesional que queremos dar a entender en la organización. Pero sí, formas de saludarse, formas de hablar, forma de vestir, son elementos que expresan lo que somos, ¿verdad? Y expresan lo que queremos dar a entender a los demás. Entonces son aspectos a tomar muy en cuenta, ¿de acuerdo? Más bien le agradezco mucho a Laura que lo mencione para poder hablar al respecto. Weiner, Buenos días, Harold, qué gusto volver a verlo. igualmente. Bueno, mi consulta es más que todo con respecto a los contratos laborales, no a lo técnico, sino como sabemos que hay contratos laborales que de todo tipo de clases y dependiendo de la necesidad de la empresa. Cuando salimos no sabemos a qué comprometernos y a qué no. Generalmente solamente queremos conseguir ese empleo, pero ¿cuáles serían como al menos ciertos tips o buenas prácticas en términos de ese contrato laboral para no comprometernos a algo, qué sé yo, confidencialidad en términos que no son viables? Esa sería mi consulta. Claro, Weiner, claro. Tenemos una gran ventaja, ¿verdad? Y es que los derechos laborales son irrenunciables, ¿verdad? Es decir, ningún contrato de trabajo podría plantearme la posibilidad, por ejemplo, de decir, mire, voy a renunciar al aguinaldo, ¿verdad? No voy a disfrutar vacaciones, ¿verdad? Esos derechos que ya están dados por Código de Trabajo son irrenunciables, entonces ningún contrato de trabajo, aun cuando lo dijera expresamente y aun cuando yo firmara, tenían alguna validez, ¿verdad? Ciertamente nosotros tenemos una gran cobertura y eso es una de las grandes ventajas de vivir en este país. Tenemos una gran cobertura como trabajadores, principalmente bajo la dinámica de entrar a trabajar a una empresa consolidada, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que revisar aspectos, por ejemplo, relacionados con la jornada de trabajo. Eso es muy importante que tenemos que tener claridad, ¿verdad? Principalmente, por ejemplo, ahora se está hablando acerca de una variación en la jornada de trabajo de 4-3, ¿verdad? Lo que va a representar un fuerte ahorro para el empleador, ¿verdad? Porque va a dejar de pagar horas extra
y va a formar parte de horas regulares de trabajo, aquellas que superaban las 5 de la tarde, 6 de la tarde, etcétera, ¿verdad? Pero es importante conocerlos, porque pueden existir esas variaciones. Darnos cuenta, por ejemplo, cuántas horas tenemos que trabajar por semana, cuáles son los principios sobre los cuales podríamos ser o no sancionados, ¿verdad? Más allá de lo que establece el Código de Trabajo, cuáles son las reglas del juego. Yo creo que lo más importante, Weiner, ahí es conocer las reglas de mi relación con la organización, ¿verdad? Es decir, ok, perfectamente una empresa podría tener reglas particulares, por ejemplo, entender como eh, faltas graves, aspectos relacionados con lo que mencionabas, el tema de la confidencialidad y demás, ¿verdad? Pero podrían también haber otros elementos en los que haya mayor flexibilidad y esos sean los que tal vez llamen más la atención. Por eso es muy importante decir, ok, ¿cuáles son aspectos fundamentales para establecer la relación laboral, para mantenerla y sobre cuáles aspectos se podría finalizar esa relación laboral? ¿Verdad? Y teniendo en claro esos tres aspectos, yo creo que podríamos tener cierta claridad, porque otros aspectos de orden general no podrían ser ni siquiera planteados por una empresa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos encontramos hoy por hoy? Bueno, nos encontramos hoy por hoy empresas que hacen contrataciones por jornadas laborales menores a las de tiempo completo. Nos encontramos hoy por hoy, por ejemplo, con planteamientos salariales que están por debajo de establecido por ley. Recordemos que en nuestro país tenemos pisos, ¿verdad? Que son salarios mínimos, ¿verdad? Que tenemos que respetar, ¿verdad? Y que de repente puede ser que en el contrato se presente algo relacionado con esto y sobre eso sí tenemos que tomar acción, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de horas que yo trabaje, así debería ser el salario en función del mínimo establecido por ley. E incluso tenemos que tomar precaución de prácticas que de repente no están dichas en un contrato, pero que podrían ser incorrectas. Por ejemplo, se me está haciendo el trámite respectivo en términos de cargas laborales, ¿verdad? O no, ¿verdad? Porque hay muchas empresas que de repente pueden, y esto es lamentable porque por supuesto es ilegal, ¿verdad? Que pueden estar pagándome un salario que no están reportando a la caja, ¿verdad? Entonces son aspectos importantes que hay que tomar en consideración. Así de manera general y como para resumir un poco más, las condiciones sobre las cuales se establece la relación, mi salario, mi tiempo de descanso, mi jornada laboral, eso es muy importante tenerlo claro, ¿verdad? Sobre cuáles aspectos podría darse una separación, bueno, sobre esos aspectos. ¿Cuáles son los códigos de conducta? ¿Cuáles son los códigos de vestimenta? ¿Cuáles son los códigos de atención del trabajo? Bueno, son aspectos muy importantes que tenemos que conocer. El contrato de trabajo, elemento que es muy importante en todas las empresas, tiene que ser de nuestro conocimiento, ¿verdad? Y la empresa tiene que invertir alguna cuota de tiempo, ya sea para mostrárnoslo mediante los procesos de inducción, ¿verdad? O también darnos la referencia respectiva por escrito, ¿verdad? Para entender que eso se me está pidiendo, ¿verdad? Se requiere que yo, por ejemplo, aspectos tan banales de repente como se puede venir o no se puede venir en jeans a la empresa, ¿verdad? De repente son aspectos que tienen que existir claridad. ¿Cuál es la forma de vestir en la organización? ¿Verdad? Bueno, la forma de vestir en la organización es esta, X, Y, Z, ¿verdad? Son aspectos que deberían existir, ¿verdad? Aun cuando por supuesto, una vez que ya uno se incorpora a la empresa y vea la dinámica y se establezcan esa costumbre, se puedan ver esas costumbres que se tienen en la organización, pues será fácil llegar a la conclusión, ¿verdad? A ciertas conclusiones. Pero es bueno que la empresa invierta tiempo en indicármelas desde el inicio. ¿De acuerdo? Perfecto, sí, muchas gracias. Yo tengo una consulta con respecto al manejo de LinkedIn. Claro, Ahorita nos estaban mencionando que tal vez es importante como presentar un perfil que esté adecuado a la empresa a la que yo estoy aplicando, pero en este caso LinkedIn es algo que lo pueden ver empresas con distintos enfoques, entonces no sé si es más como para mostrar nuestro perfil profesional, un poco tal vez la parte personal. sí, Yerika, me parece que esa es una pregunta muy buena la que haces, porque vamos a ver, yo planteaba el hecho de que preparáramos el currículum en función de la empresa a la cual pretendíamos proponer nuestro nombre, principalmente porque yo hacía la entrega por iniciativa mía, ¿verdad? Yo iba, tocaba la puerta y decía, mira, aquí está mi currículum para que se considere. En el caso de LinkedIn, por ejemplo, es una plataforma que es permanente en donde sí es importante que aparezcan
todas las posibles aspectos relacionados con experiencia, estudios y demás que tenga la persona. Cada vez más las empresas recurren a LinkedIn para tener conocimiento al menos inicial de los profesionales. Entonces, nunca está de más que esté ahí. Y en LinkedIn sí podríamos darnos la posibilidad de que esté lo que consideremos que es necesario para darnos a conocer desde una esfera un poco más laboral. Ahora, eso también me llama la atención para mencionar de que tenemos que tener cuidado de otras redes sociales, ¿verdad? Porque yo como empresa, aun cuando esto nunca lo ponga en papel, aun cuando yo nunca lo mencione, yo puedo decir, mire, yo voy a ir a ver ese perfil de Facebook a ver qué tal, ¿verdad? O yo puedo ir a ver ese perfil de Instagram a ver qué tal, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, somos profesionales que no podemos dividirnos, para la empresa no podemos dividirnos en diferentes esferas, somos una persona y para la empresa le puede interesar conocer nuestras otras redes sociales también, aun cuando no se mencionen, aun cuando nunca se diga, mire, no la voy a contratar porque en Facebook usted X, Y, Z, ¿verdad? No, no van a decir eso, pero puede ser que recurran a esas redes sociales como una forma para tener una noción más amplia de quién es quién, ¿verdad? Recordemos que en un mercado contraído, la cantidad de currículums que llegan a las empresas es muy grande. Entonces, las empresas buscan vías sencillas para decir, este sí, este no, este sigue, este se queda, este va para más adelante, este va para otro puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aprovecho para hacer la mención también en ese aspecto. Gracias, Jerica, por la pregunta. A usted las gracias. Veo que está Paula Ortega. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, vos, Paula, ¿qué tal? Bien, por dicha. Profe, usted ahora mencionaba la parte de que, bueno, nosotros como estudiantes ahorita no tenemos mucha experiencia laboral y que nos tecnificáramos o demás, pero ¿cómo encuentro yo ese balance para no terminar siendo una persona con 1000 títulos, mucha parte, digamos, técnica y al final sin experiencia? Porque luego es como, ay, sí, académicamente súper bien, pero está sobrevalorado. ¿Cómo encuentro ese balance, digamos? Sí, eso es una excelente pregunta, Paula. Aquí el tema es conociendo el sector. Y efectivamente hay como tres grandes esferas. Una esfera que es académica, una esfera que es de experiencia laboral, de aplicabilidad, y otra esfera que es de manejo de habilidades. Tenemos que trabajar en las tres, ¿verdad? Porque sí, si trabajamos solo en una, entonces nos vamos a dar cuenta que tarde o temprano somos muy especializados, pero no tenemos, vamos a ver, no hemos, como llamarlo, voy a decirlo coloquialmente, no hemos comido pasto todavía, digamos, no hemos ido al campo, ¿verdad? Y es muy importante. Entonces, mi recomendación, Paola, es, así como visualizamos oportunidades para consolidarnos en el aspecto académico, buscando vías alternas de formación, dígase manejo de idiomas, dígase manejo de ciertos sistemas, también es importante buscar vías para aplicar el conocimiento. Y como les decía ahora, de repente puede ser durante horas particulares del día o de forma asistencial o de forma auxiliar, pero el simple hecho de estar atendiendo cuestiones relacionadas indirectamente con el sector donde usted quiere ingresar posteriormente, ya es una ventaja. Porque vas a poder decir después, mire, sí, tengo el grado académico de agronegocios, tengo una especialización X o tengo conocimientos en inglés o en tales sistemas y además he trabajado como auxiliar o asistente en esta área durante X tiempo. Entonces, eso le da mucho más forma al currículum, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, Paula, así muy puntual es que sí, trabajemos las tres áreas, la parte social, la parte académica, la parte de experiencia. Listo, profe, muchas gracias. Para servirte, Paula, un gusto. Veo a don Carlos Robles. ¿Cómo está, don Harold? Primero que todo, muchas gracias por su participación y el apoyo para esta actividad en la semana de la escuela. No, con gusto, claro. Yo tengo dos consultas un poco puntuales. Vamos a ver, se habla mucho de todo lo que es la parte, digamos, dura, de lo que es la parte laboral. Según tu área, ¿cuáles serían las habilidades blandas que tiene que tener un profesional en agronegocios para poder desempeñarse adecuadamente? Muy bien, yo diría que hay tres elementos que no pueden faltar, ¿verdad? Una de ellas, como les decía ahora, era ese sentido de proactividad, que en algunas empresas se le llama sentido de urgencia, que es la tendencia que tenemos para poder resolver los conflictos o resolver los problemas o resolver las labores de forma expedita, ¿verdad? Digamos, ya no cabe la posibilidad de que yo profesional me cubra en mi diploma y diga, mire, yo voy despacito, aquí voy suavecito, no hay problema. No, ya eso no ocurre.
si uno tiene cierta oportunidad de trabajar en una empresa, la empresa espera que uno pueda resolver tan pronto sea posible. Entonces, ese es un elemento fundamental. Esto requiere de organización, requiere de establecer adecuadamente prioridades, requiere de manejo de la disciplina, ¿verdad? Requiere de repente en hacer análisis de la situación, porque la idea es poder resolver, ¿verdad? Recordemos que finalmente uno de los elementos que nos solicitan todas las empresas es resolver problemas, ¿verdad? De diferente índole, en este caso agronegocios, ¿verdad? Resolver las circunstancias que se presentan, ¿verdad? Entonces es un elemento fundamental. Un aspecto dos sería el trabajo en equipo, ¿verdad? Ya no cabe la visión de llanero solitario, ¿verdad? Que antes, yo soy muy bueno, pero es que no me gusta hablar con la gente. Yo soy muy bueno, pero a mí no me pongan a trabajar con nadie más, yo solo lo hago. Ya eso no cabe, ya no podemos ser llaneros solitarios en ese sentido, ¿verdad? La habilidad que requieren las empresas actualmente es que yo tenga la posibilidad de establecer líneas de comunicación efectivas, ¿verdad? De establecer acuerdos, ¿verdad? De poder establecer formas de trabajo compartidas, ¿verdad? Y eso es parte fundamental. Y tercero, ¿verdad? He indicado que el tema de la comunicación es muy importante. Cómo me expreso, cómo digo las cosas, ¿verdad? Eso va muy de la mano con el trabajo en equipo, pero también para establecer relaciones con mi jefatura, para establecer relaciones con los clientes, para establecer relaciones con los usuarios, ¿verdad? Yo tengo que tener habilidades para poder plantear mis ideas de forma respetuosa y transparente y consciente de que lo que estoy diciendo podría estar en contraposición con lo que quiere la otra persona, ¿verdad? Tengo que tener la habilidad para poder plantearlo, ¿verdad? Entonces yo creo que son tres habilidades que hoy por hoy, incluso más allá de un sector en particular, son necesarias. En el caso de agronegocios, yo creo que debería ir junto a esto aspectos de organización, aspectos de liderazgo, ¿verdad? Porque cuando nos encontremos en el mercado que los puestos son más polifuncionales y son más amplios, más diversos, tendremos que recurrir a la capacidad de influir en los demás, a la capacidad para plantear nuestras ideas de forma clara, para poder presentar las ventajas de nuestra posición, ¿verdad? Y a partir de eso llegar a acuerdos que sean satisfactorios para nosotros y para la empresa, ¿verdad? Yo creo que va por ahí, Carlos. Ok, perfecto, muchas gracias. Y la otra es una cuestión más a lo institucional. Vamos a ver, me gustaría conocer tal vez tu perspectiva. En la institución se da mucho que los estudiantes sean involucrados en proyectos de investigación como parte de experiencia en actividades afines a la carrera. También se ha venido dando que es importante para efectos de los mismos proyectos que los estudiantes, su trabajo final de graduación sea enfocado en un tema de un proyecto de investigación. Vieras que yo quisiera saber, porque para mí los trabajos finales de graduación es una ventana para, en algunos momentos, para poderse incorporar en algún tipo de empresa y adquirir un tipo de experiencia en relación con alguna de las actividades afines a la carrera. Entonces, me gustaría tal vez ver un poquito tu perspectiva en ese sentido de cómo yo sé que es importante en ambos sentidos, pero a la hora de incorporarse a la fuerza laboral, el hecho de que yo haya realizado un trabajo de investigación me limita o no más que hacer un TFG en una empresa, o al contrario. Tal vez esa es la consulta que me gustaría tal vez que me pudieras, desde la perspectiva tuya y de tu experiencia en la parte de talento humano, tal vez me pudieras ampliar un poquito. Sí, no, con todo gusto. Y eso sería un planteamiento muy, muy personal. Yo creo, principalmente porque yo he participado en proyectos de graduación en otras escuelas también, en donde tal vez la tendencia ha sido más de entrar al mercado, de ir a una empresa, y he visto que de forma muy recurrente finalmente se hace una contratación posterior al proyecto, ¿verdad? Yo he visto que es una perfecta oportunidad para que la persona ingrese al mercado, se dé a conocer y bajo el montón de habilidades que yo sé que tienen estos chicos puedan mantenerse después en la organización una vez que finalice el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo personalmente creería, mi recomendación personal es que sí podría plantearse la posibilidad de repensar, ¿verdad? De reflexionar al respecto para generarle más ventajas comparativas al estudiante cuando finalice la carrera.
el tema de la investigación es muy importante, muy correcto, ¿verdad? Pero ojalá que pueda tal vez, vamos a ver, como empatar, ¿verdad? Con la posibilidad de ir al mercado, ¿verdad? Porque esta es la primera línea de experiencia formal que tendrá el estudiante como un, dígalo, un cuasi profesional, ¿verdad? Porque solo le faltará 1 o 2 cursos para finalizar su carrera y el diploma posterior, ¿verdad? Mi planteamiento entonces muy concreto sería que yo creo que sí es importante reflexionar al respecto. Yo creo una oportunidad fundamental para el estudiante es hacer trabajos de graduación en la práctica, en el mercado, en la industria, porque esto le genera contactos, ¿verdad? Le genera esa línea de contactos que posteriormente pueden deparar en una contratación. Yo creo que es una oportunidad muy, muy valiosa, aun cuando, por supuesto, la investigación sí también tiene sus atributos y tiene también sus ventajas, ¿verdad? Pero ojalá poder llegar a empatar una con la otra, ¿verdad? De forma tal que yo pueda ir a una empresa, trabajar, darme cuenta qué es ser ingeniero, ¿verdad? Darme cuenta qué es ser profesional, ¿verdad? Y a partir de ahí también consolidar algún tipo de aporte, ¿verdad? Que sea de interés para la escuela y también interés para la empresa, ¿verdad? Lo que me he encontrado, y aquí yo quisiera como enfatizar, ¿verdad? Es que las empresas están anuentes a recibir estudiantes de la categoría de estudiantes del TEC, ¿verdad? Y lo ven como una gran oportunidad. Y más bien el esfuerzo que hay que hacer es que no se pierda el norte, ¿verdad? Que vamos a enfocarnos en este tipo de tareas, en este tipo de actividades, porque las empresas están muy anuentes a recibirlos porque encuentran una gran oportunidad en que estén en sus organizaciones. Entonces, más bien a ello lo plantearía como una posibilidad de reflexión, ¿verdad? Para futuro. Muchas gracias. Para servirte, Carlos, un gusto. Tenemos a Fabiola Jiménez. Buenos días, Harold. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede hacer un currículum que sea atractivo para las empresas, pero en el cual no se cuente con experiencia? Que en la mayoría va a estar con, como lo mencionabas, con aspectos técnicos y académicos, pero no va a haber experiencia. ¿Cómo lo podemos hacer atractivo? Ok, muy buena pregunta, Fabiola. Yo diría que de repente lo ideal, como les digo, lo ideal es que en algún momento hagamos un esfuerzo y podamos incorporar algún grado de experiencia en el currículum. ¿Verdad? Eso es un elemento de inicio. Si el todo no tenemos, yo creo que lo que podríamos hacer es enfatizar en los otros 2 aspectos, tanto en las habilidades académicas que sí tenemos, como en las habilidades sociales que sí podemos presentar. ¿Verdad? Yo más bien los invito a que, por ejemplo, más allá de la carrera, ¿verdad? Por supuesto, es fundamental, también hagamos alguna actividad externa, dígase artística, dígase de extensión, dígase de colaboración social, ¿verdad? Porque al final, en el caso de que no haya experiencia, entonces podemos decir, no, mire, pero tengo 2 años de estar colaborando con tal tipo de actividades, con tal tipo de apoyo social, con estas líneas de extensión, ¿verdad? Y eso finalmente al menos le permite a la empresa entender, ok, Harold Blanco no tiene experiencia, está estudiando, pero vemos que es una persona proactiva, vemos que es una persona activa, vemos que es una persona que también puede tener habilidades de grupo, de equipo, de repente, porque claro, ha estado trabajando en un grupo durante mucho tiempo. Entonces yo creo que eso sería una forma ante la ausencia total de experiencia, ¿verdad? Y igualmente, que las actividades académicas tengan esa, esa forma de presentarse como elementos más cercanos a la experiencia laboral. Por ejemplo, que si yo ya tengo el grado académico y entonces hice un trabajo de graduación, ojalá que el trabajo de graduación pueda presentarse ahí como un aporte que yo hice hacia la sociedad o hacia una empresa en particular o hacia un conocimiento en particular, porque eso le genera, digamos, le genera alguna ventaja, ¿verdad? En el marco de que no haya experiencia, ¿verdad? No sé si me explico, Fabiola, pero básicamente sería, si no tengo experiencia, fortalecer la idea de la parte académica, fortalecer la idea de habilidades sociales, ¿verdad? A través de actividades académicas y no académicas o adjuntas, ¿verdad? Y también, en el caso que yo ya tenga proyectos de graduación o haya participado en algún proyecto de investigación, presentarlo como una muestra de que he estado caminando un poco más allá de la recepción de los cursos, nada más, ¿verdad? Eso es como un punto. No sé si me logro explicar. Perfecto, muchas gracias. Para servirte, Fabiola. Marina. Buenos días, Harold, ¿cómo está? Bien, no sé qué tal. Bueno, básicamente mi pregunta era la de Fabiola, la pregunta anterior. ¿Cómo generar
un currículum que sea llamativo y represente interés para la empresa a la que estoy aplicando. Bueno, ciertamente hay diseños, colores, tipos, extensión, pero básicamente, ¿qué tanto debo incluir como para generar ese interés a la empresa que yo quiero aplicar? Sería mi pregunta. Claro, Sabrina, muy bien. Te cuento, la verdad es que, vamos a ver, antes los currículum eran blanco y negro, ¿verdad? Y era chorro de letras, ¿verdad? Para decirlo de alguna forma, era un montón de letras por todo lado, ¿verdad? Y eso ha ido cambiando. Se ha otorgado algún grado de color como una forma de expresar algo de mí, ¿verdad? Sin embargo, esto no es un elemento fundamental, digamos. No podemos decir que es un elemento que pudiera opacar el contenido de la hoja de vida, ¿verdad? Entonces, mi recomendación, ya pensando en aspectos más de forma, es que también los colores deberían ser colores sobrios, ¿verdad? Colores tendientes a la formalidad, salvo que nosotros encontremos que la empresa donde la vamos a presentar le dé mucho auge a lo creativo, ¿verdad? Yo pensaría que si yo fuera diseñador gráfico, ¿verdad? O algo de esa área, yo posiblemente haría un currículum muy disruptivo, ¿verdad? Así como muy loco, ¿verdad? Porque entiendo que eso puede hablar más de mis habilidades técnicas al respecto, ¿verdad? Pero en el marco de empresarial, yo entendería que más bien tendríamos que buscar el tema de la formalidad, podrían utilizarse colores vivos, pero con una visión de presentar esa viveza, esa energía que tiene la persona, y aun cuando cada vez menos es requerido, incorporaría una fotografía como una forma de mostrarme más ampliamente, ¿verdad? Pero como les digo, cada vez es menos requerida la fotografía porque es un elemento que al final no decide mayor cosa, ¿verdad? No es que si soy fotogénico o no soy fotogénico es un elemento a tomar en consideración, ¿verdad? Pero tal vez como para darle un mayor nivel de personalización al currículum podría ser una oportunidad, ¿verdad? Pero sí, como les digo, no deberíamos caer en la tentación de creer que elementos de forma opacarían lo que dice el contenido. Más bien, busquemos formas para que el contenido se vea claro, sea conciso, ¿verdad? Y a partir de ahí presentemos aspectos adicionales que permitan que se vea atractivo, ¿verdad? Que me parece una buena iniciativa, ¿verdad? Pero bajo la línea de que tiene que haber claridad hacia dónde va a ser enviado, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Eso es muy importante. Muchas gracias. Para servirte. Eduardo, ¿Cómo está, don Harold? ¿todo bien? Por allá. Tenía una consultita con respecto a una pregunta en específico que tal vez hacen las empresas cuando tienen el comunicado de que están reclutando, que es adjuntar el currículum vitae, ¿verdad? Y además añadir como la aspiración que uno tiene en la parte de salario. Digamos, en el caso que uno vaya a solicitar un trabajo por primera vez para esa primera experiencia, donde no tiene, como digo, no tiene experiencia anterior, ¿verdad? Tal vez uno sigue siendo estudiante, ¿en qué aspecto se podría basar uno para dar ese monto? Para no ponerlo ni muy bajo, tampoco muy exagerado. Muy bien, Eduardo, excelente pregunta. Esa es una preguntilla trampa, ¿verdad? Aunque al final, vos puedes poner un número y si la empresa tiene otro presupuesto, pues será lo que diga la empresa, ¿verdad? Pero es una preguntilla trampa que tendríamos que ver a la luz de lo siguiente. Nosotros tendríamos que ir como al primer punto que les comentaba, tener cierto conocimiento del sector. ¿Cuánto está pagando el sector en este momento? El salario, recuerden que el salario es un valor social, ¿verdad? Que se le da al puesto de trabajo. Es decir, que es un elemento que varía de acuerdo a condiciones sociales. Dígase, por ejemplo, grado de saturación del mercado laboral o grado de especialización, ¿verdad? Entonces, de repente, aun cuando un puesto sea igualmente válido que otro, si hay muy pocos profesionales, ese puesto va a valer más. O si hay muchos profesionales, ese puesto va a valer menos, ¿verdad? Entonces, son cosas que varían en el tiempo. Entonces, mi recomendación es como sondear un poco el mercado, ¿verdad? ¿Cuánto está el salario? ¿Verdad? Tenemos la referencia, el salario mínimo establecido por ley, ¿verdad? Que muchas veces es al cual las empresas, vamos a ver, disparan, ¿verdad? Vamos a centrarnos en el salario mínimo requerido para cumplir con la ley, ¿verdad? Y entonces por ahí podemos tomarlo como referencia. Aquí el tema en particular es que como estamos saliendo del TEC, ¿verdad? De la universidad, tenemos que ser un poco más flexibles. Si ya contáramos con alguna experiencia, podríamos tener alguna expectativa mayor y decir, no, mire, es que yo creo que mi experiencia vale esto, ¿verdad?
y en algún momento plantearlo, ¿verdad? Y me parece muy bien, aunque la empresa diga, mire, no puedo llegarle a eso, no puedo pagarle eso, voy a pagarle un 10% menos, no sé, ¿verdad? Cuando ya tengamos un espacio muy amplio en el mercado de experiencia, conocimientos y habilidades, ¿verdad? Pero por ahora, yo más bien pensaría que sería muy sano, muy transparente decir, ok, mi expectativa es el salario de mercado, ¿verdad? En virtud de que es lo que actualmente se está pagando, ¿verdad? Como responder la pregunta basado en un criterio objetivo, que es, bueno, lo que se está pagando en el mercado ronda este monto, entonces mi expectativa sería algo similar a eso. Eso sería como lo más transparente que yo pensaría poder responder en ese caso, ¿verdad? Como les digo, es una pregunta trampa porque al final no depende de uno cuánto le van a pagar, ojalá, ¿verdad? Ojalá dependiera de uno, ¿verdad? Cuánto le pagan, ¿verdad? Pero como no es así, entonces en realidad es una pregunta que lo que busca es ver más o menos cuál es la expectativa que tiene uno sobre la organización y también ver la autopercepción que se tiene, ¿verdad? No recomiendo decir, deme cualquier cosa, ¿verdad? O poner un salario extremadamente bajo, ¿verdad? Yo más bien me referiría a un aspecto objetivo como el pago mínimo de ley, ¿verdad? Que usualmente es donde están la mayoría de los puestos de trabajo en el sector privado, ¿verdad? O bien lo que se paga en el mercado. Esas serían como las referencias para decir, mire, no, a mí tráteme igual que todos los demás, ¿verdad? Ni muy allá ni muy acá, ¿verdad? Eso es lo que yo plantearía como recomendación. Muchas gracias. Para servirte. María. Muchas gracias, Harold. María Fernanda, ¿cómo está? Hola. Bien, ¿vos qué tal? Muchísimas gracias, muy bien, gracias. Muchas gracias por los aportes. Vieras que tal vez yo quería agregar un poquito desfasada, es que quería agregar un comentario tal vez a lo de los trabajos finales de graduación, ¿verdad? Tal vez un poquito, una visión al menos de mi experiencia y al menos en lo que he estado involucrada yo con estudiantes y trabajos finales de graduación. Yo sé que lo ideal, ¿verdad? Es cuando que ellos hagan su trabajo en una empresa específica y que de una vez tengan su espacio. Muchas veces hay estudiantes que no logran colocarse de esa forma o incluso que no logran colocar empresas, que de hecho muchas veces es lo que nosotros pues ayudamos a captar y a solucionar en el camino, ¿verdad? Con un trabajo final de graduación que no es ni más ni menos importante, ni más ni menos provechoso, ¿verdad? Yo creo que tienen la misma importancia. Entonces, a lo que voy, creo que depende mucho del enfoque del trabajo final de graduación que hagan los estudiantes dentro de un proyecto, ya que nosotros normalmente los proyectos los redactamos respondiendo a una necesidad del sector y justamente bajo la premisa de que respondemos a la necesidad del sector, tenemos un grupo beneficiario, ¿verdad? Que sean productores, organizaciones, empresas. Bajo esa premisa es aprobado, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, tal vez yo le puedo comentar del último año y medio, he tenido estudiantes, ¿verdad? Que como tal han hecho el trabajo final de graduación, pero por decirle, sin decir muchos nombres, ¿verdad? Pero por decirle uno, por ejemplo, un estudiante que fue un proceso que teníamos que levantarlo con la empresa Unilever. Entonces él, dentro de la planta, con los profesionales, ¿verdad? Generó toda esa experiencia de trabajo final de graduación. O con productores, ¿verdad? También haciendo todo ese acompañamiento. Y esas acciones que se requerían, ¿verdad? También recuerdo una muchacha que pues prácticamente nos ayudó a negociar como la aplicación de cuestionarios con productores en un sector específico, ¿verdad? Un sector lácteo específico. Y bueno, y también ese fue como el acompañamiento que recibimos. Muchas veces en estos puntos nosotros como investigadores, al menos al grupo al que yo pertenezco, sí tenemos el cuidado de que en el momento que hacemos la adopción del estudiante, ¿verdad? Para un trabajo final de graduación, sí sea bajo esa premisa, ¿verdad? De que sea un investigador junior. Yo sé que, ¿verdad? Como decían ustedes, pues lo ideal es que el muchacho se quedara con nosotros, pues sabemos que ese proceso de trabajo final de graduación finaliza ahí, pero también yo veo como que en esa parte también fortalecemos áreas del profesional que muchas veces no se estimulan afuera, ¿verdad? Como esa parte
de investigación, de roce, de comunicación. Entonces, tal vez quería como aportar un poquito ahí como a ese comentario, ¿verdad? Para agregar que creo que se pueden valorar las dos opciones y desde el punto de vista del enfoque del trabajo, pues ellos también, ¿verdad? Podrán tener su criterio. Claro, entiendo, ¿no? Me parece muy valioso, María, más bien, sí, yo creo que lo más importante ahora con los ejemplos que indicaba, sí, en la forma en que se puede establecer ese tipo de empate, ¿verdad? Entre la labor investigativa y la incorporación al mercado, yo creo que hay oportunidades muy valiosas para todos los estudiantes que vengan en esas épocas, en esas etapas de la carrera, ¿verdad? Me parece muy bien, te agradezco mucho la aclaración. Con gusto, con gusto. Veo a José David. Don Harold, mucho gusto. ¿Qué tal? Todo bien. Don Harold, yo tenía una pregunta respecto a un poco la pregunta de Eduardo con el tema de los salarios. He escuchado, ¿no? Bueno, y también pues en algún momento he visto, pero sí hay como una diferencia en los salarios en zona rural y en GAM. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo manejarlo, por ejemplo, con esto que decía de si le piden a uno una estimación de lo que era recibir, cómo manejarlo en esos sentidos? Porque, digamos, yo pensaba, bueno, al final yo soy ingeniero también en una zona rural y en el GAM, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿qué puntos tomar en cuenta también para clasificar eso, verdad? Sí, eso es una buena pregunta, porque al final, vamos a ver, mi recomendación siempre, José David, es mantenernos en la línea de ley, digamos. Lo mínimo que podríamos plantear que podríamos recibir sería lo que establezca la ley. Ahora, lo que sucede muchas veces es que con el fin de generar mayor motivación o convencimiento para el traslado a zonas rurales, principalmente cuando son zonas rurales bastante alejadas, existen otros elementos tipo pluses salariales que se le presentan a la persona cuando se contratan, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que se pague algo por concepto de zonaje o por concepto de traslado al lugar donde estarán, o de repente se le pagará alguna parte en especie porque se le brinde vivienda y alimentación. Digamos, eso podría variar, ¿verdad? Eso es algo que también puede resultar común, principalmente cuando se va muy lejos del centro de las zonas, ¿verdad? Del centro del país. Ahora, lo más importante ahí, mi recomendación es que efectivamente ante cualquier planteamiento, principalmente pensaría hacia la baja, ¿verdad? Planteamiento de la empresa hacia la baja. Lo más importante que uno debería decir, mire, mi salario, si me preguntan a mí cuál es el salario que debería tener, yo diría que mínimo el establecido por ley, ¿verdad? Sin que eso evite de repente que podamos plantear si es que ese salario se va a recibir todo en términos de dinero o si será en términos no sé, de otro tipo de facilidades, o si más bien se hará un pago salarial básico y después tendrá un plus particular por razón de la zona donde voy a estar ubicado. Digamos, habría que verlo todo en virtud de las condiciones que se presenten, pero como parámetro inicial, mi recomendación es que nos remitamos a los que establece el Código de Trabajo, ¿verdad? Lo que establece, perdón, el Ministerio de Trabajo. Entonces, es como la referencia, aun cuando efectivamente podría variar, podría decir que me digan, mire, Harold, yo le voy a pagar esto, ¿verdad? Esto se lo voy a pagar de esta forma y esto se lo voy a pagar de esta otra forma. No sé, mediante la vivienda o mediante la alimentación, o etcétera, ¿verdad? Cualquier tipo de salario en especie, ¿verdad? Que podría también presentarse. Pero como inicio, digamos, como punto de inicio, si me preguntan cuál es el salario que corresponde, ya sea en el área metropolitana o fuera de ella, ¿verdad? Yo tendría que decir, bueno, establecido por ley, ¿verdad? Salvo que se lleguen, por ejemplo, a alguna contratación que no represente el 100% de mi tiempo, ¿verdad? Que no se me contrate para jornada completa, sino que se me contrate medio tiempo. Entonces, obviamente, ahí ya entrarían otros parámetros a jugar, ¿verdad? Pero va por ahí. Tal vez el planteamiento sería ese. Muchísimas gracias. Claro. Tengo a Christopher. Hola, profesor, mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, gracias. Mi pregunta era más dirigida a la parte de entrevistas, que, bueno, me parece curioso que a veces, dependiendo del lugar, la entrevista puede ser diferente, a veces uno puede ir muy vestido, a veces uno puede ir muy mal vestido,
y también depende de la charla también y de la manera en que se realice. ¿Cuáles serían unas recomendaciones que usted haría a la hora de llegar a esa entrevista? Más ahora también que se están haciendo de forma virtual. Claro, ahora la ventaja es que puedes ponerte corbata y andar en pantaloneta, no hay problema porque no te ven, ¿verdad? Pero lo ideal es que, vamos a ver, en las entrevistas, lo más importante sería poder reflejar el tipo de profesional que quieres reflejar, ¿verdad? El tipo de profesional que eres, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en términos de vestimenta, en términos de, de vocabulario, en términos de preparación, el fondo, por ejemplo, se vuelve un elemento importante. Se recomienda que no haya demasiado distractor detrás de la persona, porque eso puede ser contraproducente, ¿verdad? Se recomienda que la ubicación de la computadora esté a tantos centímetros, ¿verdad? Digamos, son elementos que hay que tomar en cuenta. Ya puntualmente, con respecto a la entrevista, yo diría que lo más importante es que nosotros podamos presentar el tipo de profesional que somos, ¿verdad? No importa, más bien, creo que sería una condición menos preocupante si yo presento una posición formal y la empresa resulta ser más informal de lo que yo pensé, ¿verdad? Por ejemplo, que yo llegue con corbata y saco y que la dinámica de la empresa sea jeans y camisa de manga corta, ¿verdad? Sería menos trágico que lo contrario, ¿verdad? Que yo llegue muy informal y que me dé cuenta que la empresa sí tiene algún parámetro más informal al respecto. Ahora, yo les soy honesto, cuando se está en una entrevista y una persona llega formal, preparada, donde se ve que invirtió un tiempo, digamos, que hizo la tarea e invirtió un tiempo para presentarse lo mejor posible, este es un elemento a favor, sin importar de repente si lo va a requerir más adelante. Digamos, si en la empresa de repente se puede andar en jeans o se anda en tenis o se tratan de manera informal a la hora de comunicarse uno con otro. Digamos, el hecho de que llegue una persona formal, eso más bien es un elemento a favor, ¿verdad? Entonces, la recomendación que yo podría darte, Christopher, es que en las entrevistas visualicemos el tipo profesional que yo quisiera mostrar que soy, ¿verdad? Siendo muy natural, ¿verdad? Respondiendo concretamente lo que se me pregunta, entendiendo que puede haber preguntas que me hagan que yo no pueda responder de forma inmediata y entonces uno puede decir, mire, tendría que valorar un poco más ese aspecto, ¿verdad? Y también entendiendo de que nadie es perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que haya preguntas que hay en una entrevista que indiquen, mire, ¿cuáles considera usted que son sus mayores defectos? Uno tiene que tener la capacidad de poder responder esa pregunta con hechos reales, digamos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, mi mayor defecto es que trabajo mucho. Bueno, ahí fue una forma muy adornada para dar una virtud en vez de un defecto, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos que tener la capacidad de decir, sí, mire, yo tengo áreas de mejora, pero también tengo esto, he estado trabajando en ellas, ¿verdad? Y a partir de esto he logrado X y Y, ¿verdad? O por ejemplo, ¿cuáles son sus proyectos a 5 años? Es importante que la persona tenga claridad acerca de dónde se visualiza en 5 años, ¿verdad? Cuando somos estudiantes y cuando somos jóvenes, a veces hay una noción muy difusa del futuro, ¿verdad? El futuro en realidad todavía no existe porque lo estamos construyendo. Entonces nadie piensa en que se va a ser viejo, nadie piensa en que se va a morir, ¿verdad? Nadie piensa en cosas muy lejanas, ¿verdad? Sin embargo, la empresa se ocupa de personas que tengan una visión de futuro. Entonces sí es importante que la idea de que, bueno, ¿qué vas a hacer en 5 años? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Entonces usted pueda decidir algo al respecto, ¿verdad? Entendiendo incluso que las entrevistas y que todo el proceso de selección no debería centrarse en aspectos de orden personal, sino solo en aquellos que tienen relación directa con el empleo, ¿verdad? O sea, no se valen preguntas relacionadas con el estado civil o si pretende o no pretende tener hijos o X, ¿verdad? Entonces, lo más importante es poder responder de forma natural, transparente, siendo el profesional, mostrando el profesional que ya se es, ¿verdad? Y también entendiendo que queremos dar una buena imagen y está bien, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos remitirnos a un grado mayor de formalidad, aun cuando después nos damos cuenta que no sea necesario, no hay problema. No sé si te lo voy a responder, Cristo. Sí, quedó muy bien, muchas gracias. No, para servirte. Don Harold, acá en el chat tenemos una pregunta para ir terminando, de parte de Sujei Álvarez. Dice, ¿las asistencias estudiantiles de alguna forma aportan en la formación como profesional a futuro? Yo diría que sí es una colaboración muy importante para la dinámica de la escuela, ¿verdad? Sí aportan a futuro en función de que
hay ciertas habilidades y ciertos requerimientos que hay que desarrollar para poder sacar adelante la tarea, ¿verdad? Y esto sería una forma de hacerlo, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si hay un sector en particular que me interesa y el hecho que yo sea asistente a esos cursos me empieza a exponer de forma constante a ese conocimiento y eso me puede abrir al menos una visión más amplia de ese tema, ¿verdad? Y permitirme algún tipo de participación más adelante a nivel de proyectos de investigación, a nivel de trabajo de graduación y demás, ¿verdad? Entonces yo diría que nunca está de más, me parece una buena iniciativa, aun cuando entendemos que responde principalmente a las necesidades de la escuela. Yo me puedo ver beneficiado al menos con una idea de que me estoy viendo expuesto a temas que eventualmente son de mi interés para una futura aplicación en el mercado, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ¿alguien más tiene alguna consulta para don Harold? Bueno, al parecer estamos, don Harold. Permiso. Ah, Yo ok. quisiera añadir una pequeña cosa, no es tanto como modo de consulta, pero por supuesto me interesa saber la opinión de don Harold, ¿verdad? Es en el aspecto económico. Yo siempre he escuchado que tal vez si uno no tiene como los medios, ¿verdad? Para poder ir en traje o bien presentado a una entrevista de trabajo, como usted lo dijo, tal vez se puede valorar como el esfuerzo que uno realizó tal vez en verse presentable, ya sean de unos zapatos tal vez ya muy viejos, pero limpios, ¿verdad? Correcto. Yo creo que eso es muy valioso, Jerica, lo que dices. Al final somos seres humanos, entonces la persona que está de este lado del escritorio, ¿verdad? La persona entrevistadora o la seleccionadora, ¿verdad? O quien represente a la empresa, en realidad es un ser humano más y lo que va a observar es mucho la intención, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué llevaría a una persona dentro de tal vez las limitaciones que podría tener por un momento particular de su vida o porque de repente saco y corbata nunca ha usado o no sé, una prenda de vestir nunca ha usado tan formal porque ha sido estudiante y en realidad nunca la ha requerido, ¿verdad? Por mil razones, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera en el entrevistador? Bueno, el entrevistador entiende que así como la empresa plantea una necesidad, la persona viene a resolver esa necesidad. Entonces, desde ese momento, yo entiendo que la persona viene, su forma de hablar, viene su forma de vestirse, su forma de actuar, viene con el fin de decirme a mi entrevistador que está en capacidad de resolverme la necesidad que yo tengo, ¿verdad? Entonces, la intención, la iniciativa, la proactividad son elementos muy importantes. E incluso, la verdad es que para también descargar un poco ahí el tema de la vestimenta. Incluso la vestimenta, como les decía con el tema del currículum, no podría opacar la calidad de las respuestas que demos a la hora de la entrevista. Entonces, lo más importante es que a la hora de dar una entrevista lo hagamos de forma seria, formal, ¿verdad? Con confianza, entendiendo que me están preguntando algo que yo tengo derecho a responder, ¿verdad? Como considere que es más oportuno, ¿verdad? Y también que yo tengo la capacidad para responder y con cierta cuota de sinceridad y transparencia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que yo vengo saliendo de la universidad y que efectivamente tengo poco tiempo de experiencia y me preguntan sobre mi experiencia previa, yo lo que puedo decir es que sí, para ser honesto, yo no tengo experiencia laboral en tal tipo de sector o tal tipo de actividad, pero lo que sí tengo es que he realizado este tipo de proyectos en la universidad y además tengo mucho interés de poder colaborar y mucha proactividad para salir adelante. Por ejemplo, cosas tan transparentes como esas. Sí, yo no tengo tal cosa, pero sí puedo presentarles esto. Perdón, presentarles esto. Me falta esto, pero sí tengo fuerte en esto, ¿verdad? Entonces, son formas muy transparentes de responder con cierta libertad y que al final, pesarán incluso más que aspectos de forma, ¿verdad? Que igualmente son importantes, pero que necesariamente tendrán que ir de la mano, ¿verdad? Mi esfuerzo por presentarme como profesional, actuar bien, hablar bien y también responder adecuadamente a las preguntas que se me hagan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Ok,
Bueno, don Harold, de parte de la Escuela de Ingeniería de Agronegocios y la Asociación de Estudiantes, agradecerle por su tiempo y por su disposición para impartir su charla y compartirnos este conocimiento el día de hoy. Muchísimas gracias y lo tendremos en cuenta para futuras semanas en agronegocios. Muchas gracias, de verdad muy agradecido por la oportunidad y espero haberles colaborado y cualquier duda o consulta que pueda relacionarse con este tema, pues sepan que estoy para servirles, ¿verdad? Ahí a la distancia de un correo electrónico estoy para cualquier duda que se les pueda presentar y de nuevo reiterarles mi agradecimiento por el espacio. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Ok, ahora vamos a pasar a lo que sería la rifa. Y también sería recordarles que ya está el enlace para que puedan encargar las suetas. Jenny, ¿cómo estás? Una consulta, Jenny. De casualidad, ¿ustedes nos van a facilitar las grabaciones? Porque digamos que no podemos estar en la otra a las 9:30. Sí, en el canal de YouTube que se llama SATEC, ahí están van a estar subiendo las grabaciones en una lista de reproducción. Ok, perfecto, Jenny, muchas gracias. Bueno, con gusto.